Nuestra fe debe confesar y debemos descubrir cada día en este caminar, en este mundo, en nuestra familia, y es lo que pretende la iglesia, esa es su misión y su tarea, que tú y yo vayamos creciendo mucho más en el conocimiento de Jesús, que crezcamos mucho más y que pasemos de una fe un poquito sencilla, superficial, tal vez emocional, a una fe mucho más veraz, con más fuerza. Y por eso le vamos a pedir al Señor que ilumine y bendiga a todos los catequistas de Colombia y que también a nosotros nos dé esa capacidad de aprender más de nuestra fe y también de comunicar nuestra fe a los demás. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este día de oración, en este día de reflexión, en esta noche con este programa de iglesia que acompaña, que sea el Señor el que nos dé la gracia de su Espíritu Santo, porque la fe no solo es una transmisión de conocimientos, no solo es un ejercicio intelectual, sino es una experiencia de Dios, no solo es para unos momenticos, ¿sí? Para unos momenticos, unos raticos, para el bautismo, para la primera comunión, unos momenticos, sino es todo un proceso de iniciación, todo un caminar con Jesús que empieza desde que la criatura está en el vientre y que no termina nunca hasta que nos encontremos con Él cara a cara. Por eso que el Señor nos ilumine, nos bendiga, bendiga mucho a nuestro invitado de hoy, que sabe muchísimo y es experto en este tema que vamos a hablar hoy, la catequesis, porque todos debemos aprender de esto, que Él bendiga también a su diócesis, toda la labor pastoral y el beneficio que ha realizado Él en esta labor de evangelización. Él es el presidente de la Comisión Bíblica y de Pastoral, de Catequesis y de Pastoral Bíblica, que nos ilumine y nos guíe a todos, y que bendiga a Monseñor José Miguel Gómez, que es nuestro invitado de hoy. Con él vamos a compartir en este día, en esta noche, para que todos nosotros entendamos que es algo muy importante ser catequista, anunciar a Jesucristo, dar todo para buscar las herramientas y transmitir muy bien la fe. Cantamos al Señor, lo alabamos y empezamos este programa Iglesia que acompaña. Señor, haz tu obra, Señor, haz tu obra, Señor, haz tu obra en mí. Que sea el Señor el que haga su obra en nosotros. Y por eso, pues vamos a hablar sobre ese tema. La pregunta de hoy, ¿usted sabe qué es la catequesis? ¿Usted sabe qué es la catequesis? ¿Sabe qué es un catequista? ¿Le suenan esas palabras? ¿Sabe qué es catequesis? ¿Sabe qué es un catequista? A través de las redes sociales vamos a descubrir eso. Ustedes pueden participar y vamos a compartir eso con el obispo de la diócesis de Faca, Monseñor José Miguel Gómez, un gran amigo, una gran persona, presidente de la Comisión de Catequesis y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal de Colombia. Saludamos a Monseñor José Miguel, nos alegra mucho tenerlo aquí con nosotros y compartir ese tema tan importante en este contexto de la Semana de la Catequesis. Monseñor, buenas noches. Muy buenas noches, Padre Ramón, y buenas noches a todos los cristovidentes. De trasfondo, una abundante biblioteca que no dudo que se ha leído todos esos tomos, me imagino. Esa es la mitad, pero no se lee todos. Son de consulta, como usted sabe. Bueno, a Monseñor le debemos muchas cosas en la pastoral bíblica y en la pastoral catequética, la pastoral de catequesis. Pero es que Monseñor también vibra con este tema. Cuéntenos antes de empezar, porque está la Semana de los Catequistas, ¿cuál es su primera experiencia que tuvo en su vida de eso, de la catequesis de la Biblia?
de la catequesis de la Biblia. Perdón que no entendí la pregunta por el Claro que tema. sí, señor. Que usted es un de verdad estudioso y además un preocupado del tema de la Biblia y de la catequesis, pero quisiéramos conocer algún testimonio, alguna experiencia, esos primeros momentos donde usted se acercó, conoció la Biblia, cómo la conoció y también dónde conoció todo ese tema de la catequesis o de catequistas, dónde tuvo su primera experiencia de estos temas. Sí, por supuesto. Con mucho gusto. Pues de niño, como la mayoría, creo, de los colombianos, recibí catequesis de esa que se ha llamado para primera comunión o para confirmación. La recibí en un colegio y realmente fue más o menos intrascendente. Pero cuando durante mi adolescencia comencé a buscar un poco más a Dios nuestro Señor, sobre todo en la Sagrada Liturgia, y por la cercanía de mi párroco, logré entrar en el conocimiento de Dios y de sus misterios de una manera casi imperceptible, casi divertida, es decir, a modo juvenil, conversando sobre los temas de la fe, preocupándome por las cosas que este buen sacerdote transmitía con entusiasmo, creo que con ese entusiasmo que solo da el verdadero amor de Dios. Ahora, cuando después de los años tengo que proponerme el estudio de la catequesis por los motivos del apostolado que me ha encomendado la Conferencia Episcopal de Colombia, pues me doy cuenta que mi verdadera catequesis no fue ni de primera comunión ni de confirmación, tal vez es muy poquito lo que me acuerdo de eso. Mi verdadera catequesis fue esos años cercano a mi párroco, junto con otros jóvenes, hombres y mujeres, que compartíamos con él ratos libres, ratos sabrosos, en los que conversábamos siempre de Dios y de sus cosas. No era una catequesis extraña o sociologizante o filosófica, no, era simplemente el misterio de la fe. A él le encantaba que nosotros comprendiéramos las afirmaciones del credo y las explicaba de manera sencilla y clara, pero sobre todo le gustaba muchísimo que viviéramos las bienaventuranzas. Recuerdo que nos hacía enseñanzas sobre cada una de las bienaventuranzas evangélicas, pero además, después de que nos las enseñaba, nos ponía tareas para un mes, siempre. En este mes, evaluación, revisión de vida, cómo se vivieron las bienaventuranzas. Y en cuestión simplísima nos ponía 2 renglones en una página sobre cada bienaventuranza para que dijéramos cómo la habíamos vivido, cada una de ellas. Por supuesto que esa manera de aprender la fe y de ser introducido, pues lo prepara uno para la vida y para tomar decisiones, como la decisión de entrar al seminario mayor, que no es fácil. Y después, por supuesto, para la pastoral, que no se nutre tanto de grandes bibliotecas, sino sobre todo de lo que Dios ha puesto por dentro. La catequesis, entonces, tengo para mí que primero que todo, como dice el nuevo directorio para la catequesis, es un regalo de Dios. Es una gracia que recibimos, una gracia que se llama la iniciación cristiana, y una gracia que recibimos durante una etapa de nuestra vida para capacitarnos para la vida cristiana, que es una vida esencialmente comunitaria, una vida de misión, es decir, de salida a los otros, de comunicación de la propia fe, pero que si no se tiene esa base de una catequesis completa, sistemática, ordenada, a nivel básico, si no se tiene eso, es imposible de hacer. Excelencia, usted nos habló precisamente de ese elemento que el Santo Padre nos ha ofrecido y que se ha hecho un lanzamiento especial en esta semana, el Directorio General de Catequesis. ¿Por qué no nos habla un poquito de esto que para pues, nosotros los católicos y sobre todo para los evangelizadores es un elemento de referencia vital? Por supuesto, con mucho gusto.
No es el primer directorio de catequesis. El primero fue en el 71 y tiene por título Directorio Catequístico General. El segundo fue en el año 1997 y se llama Directorio General para la Catequesis. Y ahora, hace unas semanas, fue lanzado el Directorio para la Catequesis. Se distingue por su nombre, simplemente le quitan el adjetivo general, Directorio para la Catequesis. Un directorio es un libro con directrices, de tal manera que el Directorio para la Catequesis contiene las directrices que la Iglesia tiene para orientar la labor de la catequesis. En la primera parte se refiere propiamente al hecho, a la catequesis, a la experiencia catequística, a lo que es en sí misma su identidad. La segunda parte se refiere a los catequistas y a la forma de transmitir la fe, y la tercera parte a las estructuras por medio de las cuales se realiza todo esto en las diócesis y en las parroquias. De tal manera que es un manual de ideas guía, de direcciones, de directrices para orientarnos en esa labor. Ahora nos viene una tarea de acoger y estudiar por supuesto, en el camino de los otros, cuya doctrina no se pierde, y además de estudiarlos, aplicarlos, porque realmente hay acentos que vale la pena tener en cuenta, como ese que les dije, de una idea cada vez más clara de que la iniciación mía, el que yo sea iniciado como cristiano, iniciado en la fe y la vida propia de los cristianos, es siempre un regalo de Dios. Entonces, esa clase de ideas queremos subrayarlas mucho. Bueno, algunas personas están participando en el Facebook de Cristovisión. María Teresa Vera desde Bucaramanga está participando también, nos envía saludos de la parroquia de San Martín de Bucaramanga. Desde Guatemala, Dina Vázquez también está pendiente de este programa sobre la catequesis, Elsa Ortúa también. Y por aquí Nayib Pilar también nos está dando algún tema. Pero Joan López da esta definición de catequesis. Dice, es llevar con nuestro testimonio la presencia de un Dios vivo que está en cada uno de nosotros. ¿Qué podemos decir de esa definición de Joan López aquí en el Facebook sobre la catequesis? Es llevar con nuestro testimonio la presencia de un Dios vivo que está en cada una de las cosas que hacemos. Es una maravillosa definición que tiene por objeto el resultado de la tarea de la catequesis, que es una tarea que tiene por finalidad hacer cristianos, ¿verdad? No solo llevar a otros, esa es la tarea del catequista, la misión catequística. La catequesis en sí misma es una labor de la pastoral de la iglesia, un ministerio en la iglesia cuya identidad propia es ser un elemento, una de las etapas del proceso de evangelización. Cada persona, nosotros y las comunidades, somos evangelizados, y como lo conoce la iglesia desde sus orígenes, entre otras cosas porque es misionera, la labor evangelizadora tiene 3 momentos o etapas esenciales. Hay que saber eso para entender qué es la catequesis en sí misma y cuál es su identidad propia. Los 3 momentos son sencillísimos de aprender. Si ustedes miran, por ejemplo, la revelación del nombre de Dios en Éxodo 3, el episodio de la zarza ardiente, ¿cierto? ¿Qué es lo que atrae a Moisés? A Moisés lo atrae una hoguera que no consume aquello que está quemando, ¿verdad? La zarza arde y no se consume. Cualquiera se acerca, cualquiera busca, que es lo que hay que observar, ¿no? Pero acercándose, interactúa. Se da cuenta que hay un encuentro. Y en ese encuentro, la voz de Dios se revela. Dios mismo habla de lo que es Él. Y en tercer lugar, le confiere una misión. Así, en la evangelización de cada uno de nosotros, hay como 3 momentos. El del encuentro. Todos tenemos que comenzar
por un encuentro. Nuestra fe comienza por un encuentro cara a cara, tú a tú, con el Señor Jesucristo. Es un verdadero llamado. Y es un momento que, aunque se le diga así momento, puede tardar años. Muchas personas pueden estar haciendo experiencias en este momento en su vida, inclusive de frustraciones, pero también de oración, que los llevan a interrogarse, a buscar sentidos, y en el fondo se va a revelar la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Esa primera etapa, esa del encuentro, se llama, en el proceso evangelizador, se llama la acción misionera. Tiene muchas formas, muchas variedades, no se puede confundir solo con una misión o con una predicación de un momento, tiene muchos elementos, pero es el tiempo del encuentro. La segunda etapa es la catequesis propiamente dicha. Toma la fe inicial, esa que brota del encuentro con Cristo, y la lleva a una madurez satisfactoria. Según el Directorio General para la Catequesis, el del 97, la catequesis pone los cimientos del edificio de la fe. Son las bases para construir sobre ella el edificio de la fe. De tal manera que tienen que ser bases muy bien puestas. La catequesis entonces es una etapa en la vida de los cristianos que lleva esa fe inicial, la fe del encuentro, del entusiasmo inicial, a la madurez del que es capaz ya de profesar su fe, de decir: yo soy cristiano, yo soy discípulo del Señor Jesucristo, yo tengo fe, tengo la fe de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Yo puedo recitar el credo no solo recitando, sino respondiendo con mi vida por él. Eso es un cristiano verdaderamente iniciado. Y la tercera etapa del proceso evangelizador se llama la acción pastoral. Y es el tiempo de poner los pisos del edificio de la fe. Es decir, el tiempo de lo que sería la formación permanente. Porque como usted bien lo dijo en la introducción, Padre Ramón, es necesario que durante toda la vida, mostrando entre otras cosas un cierto grado de humildad, es decir, Dios es Dios, siempre hay más que conocer de Él, mostrando ese cierto grado de humildad, vayamos profundizando. No quiere decir, con este recorrido que les he hecho, que la acción misionera sea para los niños, la catequesis sea para los jóvenes y la pastoral para los adultos, porque no es un esquema de edades. A mi edad yo podría no conocer a Cristo y me podría ser presentado el Señor con todo el amor con que hay que presentarlo y encontrarlo nomás a esta edad, ¿verdad? Entonces la acción misionera para mí sería en esta etapa de mi vida. Y por supuesto mi catequesis también. Una de las cosas importantísimas para entender lo que es la catequesis es precisamente saber que es esa etapa en la que se ponen los cimientos de la fe y se ponen de manera íntegra. Es decir, no solo unos elementos descuidando otros, sino todos los elementos para que se pueda construir en toda el área. Monseñor, vamos a recibir unas llamadas de algunos que quieren participar porque este tema emociona de verdad y nos centra muchísimo. El tema de la catequesis es un tema fundamental, como dijo Monseñor José Miguel, en la vida de la Iglesia. No solo es el gusto de acercarse y conocer a Jesús, sino también formarse, el credo y demás cosas. Y yo quiero que después planteemos algunas preguntas sobre esta realidad de formación en nosotros los católicos. Tenemos algunas llamadas de algunos que quieren participar en este tema. Lucía, desde la Mesa, Cundinamarca. Lucía, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿con quién hablo? ¿Con el Padre Ramón? Sí, Lucía. Cuénteme, Lucía. Ay, Padre Ramón, tan lindo, yo soy muy amiga suya, pero desde hace años, pero me mantengo pegada de la mañana a la noche de Cristovisión. Yo pertenezco, yo doy una cuotica, que es sumamente pobre, pero yo mi cuota no me falta. Gracias, Bueno, gracias por ayudar. Yo
sobre la catequesis que están en este tema. Yo fui muy catequista de joven. Me fascinaba irme a los tugurios a enseñar catequesis. Yo de mi cuenta, ¿no? De mi cuenta. Le digo, yo supe de años atrás, por allá como todavía, como 1980, no sé, que el gran catequista de la Iglesia Católica era Monseñor Calderón, el obispo de Cartago Valle. Entonces, este obispo ahora es el que está allí como tan... Bueno, qué interesante que Lucía nos ponga aquí en el recuerdo de los obispos catequistas a Monseñor Calderón. Mire, Monseñor José Miguel, ¿sabe usted algo de eso? Miren, una cristovidente que nos recuerda que tuvo una experiencia de catequesis con Monseñor Calderón, que fue obispo de Cartago, ¿no? Fue obispo de Cartago por mucho tiempo. Monseñor José Gabriel Calderón, cómo no, una figura digna de recordarse en una semana para la catequesis. Él diseñó inclusive programas de catequesis con tanta y tan clara pedagogía que eran comprensibles por todos y tenían distintas dimensiones. Yo mismo estudié la catequesis escolar, que es una forma también posible de la catequesis, la estudié sobre folletos de Monseñor Calderón. Diana Janet Sarmiento Torres dice en Facebook, para mí la catequesis es enviar el mensaje de amor y respeto a las casas de Dios y a la vida propia. ¿Qué opina Monseñor de esto? Para mí la catequesis es enviar el mensaje de amor y respeto a las casas de Dios y a la vida propia. Por supuesto que ese es un elemento fundamental. Eso es clarísimo, pero si me permite, esta maravillosa intervención puede dar pie para que nos planteemos uno de los temas bien interesantes del Directorio para la Catequesis, que son cuáles son las tareas de la catequesis finalmente. Porque si estamos pensando en qué es, pues las tareas nos van a ayudar a entender el motivo, ¿no? Entonces las tareas de la catequesis se pueden entender a partir de la manera de ser de nuestra fe. La fe que nosotros tenemos, que Dios nos pone, que Dios regala a nuestro corazón, es como una dinámica interior, ¿cierto? Es un llamado y atención, que esto lo dice textualmente el directorio, la fe, por su dinámica interna, exige ser conocida, ser celebrada, ser vivida, ser llevada a la oración y se vive en comunidad. Esas 5 dimensiones son fundamentales para entender cuáles son las tareas de la catequesis. Si queremos que las bases sean completas y que el edificio pueda crecer armonioso, el edificio de la fe, se necesita pensar en que la fe reclama el conocimiento. No podemos en ningún momento descuidar, ni despreciar, ni subestimar la doctrina. El conocimiento de los misterios de Dios y de la Iglesia es fundamental. Segundo, la fe pide ser celebrada. Fíjense cómo ahora muchas de nuestras celebraciones se vuelven más bien como competencias para divertir a unos por aquí y a otros por allá. Y la fe exige ser celebrada al estilo de la comunidad cristiana, no con otros estilos, sino al estilo que desde los orígenes los apóstoles imprimieron y que es la que nuestro Señor Jesucristo quiso y nos entregó, la celebración de la fe. La tercera dimensión es la fe que reclama ser llevada a la vida. No es cuestión solo de coherencia, ¿no? Que creo en Dios uno y trino, entonces vivo en comunidad, eso también. Pero es además escuchar atentamente todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Fíjense que Jesús volvió los mandamientos un poco más exigentes. No solamente nos enseñó a relativizar ciertas normas demasiado humanas, no, al contrario. Fíjense que los mandamientos, Jesús en el capítulo 5 de San Mateo dice, se les dijo esto, pero ahora yo les digo esto y aquello. Entonces, vivir al estilo de Cristo, estilo de las bienaventuranzas, estilo de las obras de misericordia, eso es
la vivencia de la fe. La cuarta dimensión o la cuarta tarea de la catequesis es: la fe se lleva a la oración. Es claro que una fe que sea real reclama comunicación con Dios nuestro Señor, reclama esa comunicación y por lo tanto también entiende uno claramente la quinta dimensión, que nuestra fe es la fe de un pueblo, es el pueblo de Dios, el pueblo de Dios en camino, que es el que cree, el que celebra, el que vive, el que ora, y por lo tanto es un pueblo unido bajo un solo pastor, conducido por un solo cayado, que va camino de la eternidad dichosa, construyendo ese reino de Dios que nuestro Señor ha pedido y ayudando al mundo como levadura en la masa a crecer, a dar la medida de Dios. Una sexta dimensión habría, que el directorio anterior subrayaba con mucha claridad y ahora está mencionado, pero sería la misión. La catequesis debe prepararnos para la misión, para llevar a los demás esos tesoros como los que nuestra cristovidente acaba de enunciar. Entonces la fe exige ser conocida, ser celebrada, ser vivida, ser hecha oración, vivida en comunidad y comunicada por medio de la misión. Estas cinco son fundamentales, Monseñor. Yo quiero que ustedes, los cristovidentes, se las busquen un esferito, papel y lápiz, porque estas 5 dimensiones no se nos pueden olvidar, porque son centrales en la vida de un católico, de un creyente, de un seguidor de Jesús. Por eso le voy a pedir a Monseñor que nos las vuelva a enunciar, pero ustedes tienen que, bueno, esto va a quedar también grabado porque eso lo tenemos en YouTube y lo tenemos en Facebook, entonces este programa queda colgado en la página web de Cristovisión. Pero yo ya estoy soñando, Monseñor, yo ya estoy soñando con un programa del director, el presidente de la Comisión de Catequesis Pastoral Bíblica, que nos dé catequesis a todos los cristovidentes. ¿Cuáles son esas 5 dimensiones para que todos los cristovidentes las tengan muy, muy afincadas en su corazón y centradas en su vida cristiana? Digamos que son 5, pero 6, ¿verdad? Y entonces les voy a dar una herramienta mnemotécnica. Las primeras 4 son las 4 secciones del Catecismo de la Iglesia Católica: el credo, la celebración de la fe, la vida en Cristo y la oración cristiana. Conocer la fe, celebrarla, vivirla, hacer la oración. Esas son, digamos, las 4 bases firmes, y los 2 ambientes son la comunión y la misión. La comunidad cristiana, que es la que se constituye cuando nosotros somos verdaderos cristianos. Ahora vivimos todos aislados y haciendo cada uno proyectos por su lado simplemente porque no hemos todavía profesado la fe católica como es ella. Pero es la fe de la Iglesia, es una fe comunitaria. Y la misión: el que conoce a Cristo no se puede aguantar las ganas de contarlo. Hay que ir a decirle a otros, sobre todo cuando uno sabe que de eso depende el sentido de la vida, el sentido del mundo. Todas las problemáticas que ahora manejamos en Colombia, sobre la paz, sobre la justicia social y otros temas que se vuelven a veces primera página de los periódicos, tendrían la mejor de las soluciones, aunque parezca el camino más humilde, en una catequesis adecuada, en un conocimiento claro de quién es Dios, cómo es Dios, cuál es su proyecto de salvación y cómo todos estamos llamados a ser parte de él. La fe exige, por su dinámica propia, ser conocida, ser celebrada, ser vivida, ser llevada a la oración, vivida en comunidad y comunicada por la misión. Bueno, Monseñor, esto realmente es muy importante porque yo veo que hay mucha gente que hoy por el tema de la pandemia se está acercando otra vez a la iglesia, a la fe, quieren creer, pero pues también hay esa primera etapa que usted nos explicó,
como Moisés cuando se acercó a la zarza, esa curiosidad por esta zarza que está ardiendo. Entonces, las personas que dicen, uy, yo quiero volver a Dios, quiero leer más la Biblia, quiero rezar más, quiero acercarme a Dios. La manera para presentarles este camino de conversión es inicie un proceso catequético en su parroquia, en su comunidad. Todos nosotros los sacerdotes, Cristovisión por supuesto también lo tiene que hacer y lo está haciendo, pero lo tiene que hacer cada día con más fuerza. ¿Qué le diríamos a esas personas que están como ávidas, es decir, quiero volver a Dios, quiero conocer más, y entonces como que se emocionan y quieren leer y se preguntan y se cuestionan? ¿Cómo empezarían? ¿Qué les decimos para que vayan como por donde debe ser y no terminen yéndose por otro lado? En esto no hay fórmulas definitivas ni fijas, porque Dios es Dios. Y Dios en su infinita grandeza tiene infinitas posibilidades de comunicación y de conducción de cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso es simplemente elemental. Porque Dios es Dios, los caminos son tan grandes como Él, es decir, son infinitos para Él. Por supuesto que al inicio lo que más hay que cuidar es que la llamita de la fe esté protegida hasta que se vuelva candela, porque cuando uno está ya incendiado o encendido en el amor de Dios, ya es capaz de entender el valor de un proceso que requiere también un poco de dedicación para llegar a su madurez, ¿verdad? La catequesis es ese proceso fundamental, el que pone los fundamentos, el proceso que pone los fundamentos, y por lo tanto tiene que ser auténtica, tiene que ser la de la comunidad cristiana. Por eso el verdadero agente, el verdadero sujeto de la catequesis es la comunidad cristiana, no solamente una persona dentro de la comunidad, pero sobre eso se hablará posteriormente. Entonces, cuando uno está comenzando, el peligro no es solo que el viento vaya a apagar la llamita que estamos protegiendo, que estamos cultivando para que se vuelva un amor grande y fuerte. Hay otros peligros. Por ejemplo, el entrar en caminos que puede que sean bonitos, pero que son parciales. A veces el nacimiento de la fe tiene, por supuesto, la necesidad de comunicación con Dios, de hablarle a Dios, a quien estamos conociendo con ternura, con afecto, con una verdadera sensación de que nos estamos comunicando con Él. Y de pronto hay ciertas escuelas de espiritualidad que vuelven esto más romántico que real y estimulan más el sentimiento que el camino. Y no se parece entonces a esos encuentros de Jesús con sus discípulos que están en el trabajo, que van descubriendo las cosas en serio y profundamente. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo se tomó un tiempo para constituir su grupo. Y ese es un tiempo importante que todos tenemos que tomarnos. Revisar nuestra vida, comunicarnos con Dios, asegurarnos de que está creciendo el amor. Y por supuesto, cuando vemos que hay amor, cuando vemos que hay deseo, entonces entra este proceso precioso de la catequesis. Fíjense que los gusanitos, para volverse mariposas, para volar, para poder despegarse de la tierra y elevarse, para poder iluminar, para poder adornar, tienen que encerrarse durante un tiempo en un capullo, ¿no? Y la transformación ocurre allí en el silencio. Fíjense que los bebés, antes de ver la luz, tienen 9 meses de gestación en el ambiente más precioso que uno puede imaginarse en el mundo. La catequesis es como eso, es como el capullo, es como el vientre maternal, como no pensar aquí en la Virgen. Es como el vientre que lleva la semilla de la fe desde cuando nace la fe, porque no es sin fe, desde cuando nace la fe hasta su madurez, hasta que es capaz de vivir y ya recibir otro alimento, ¿no? Eso es. Se habla también de crisis de fe. Las crisis de fe pueden suceder en cualquier etapa de este proceso de madurez de la fe, o sea, al comienzo,
en la mitad o cuando ya hay una persona que ya ha avanzado muchísimo, digamos, en su formación, en su vida de comunidad, la crisis de fe es parte del proceso de seguimiento de Jesús. Por supuesto, hay que poner bemoles. Al inicio de la fe, normalmente hablando, la gracia de Dios se comporta como quien acompaña al que está comenzando, es decir, dando motivos para creer, para estar con Dios. Y las crisis que dan en esa época o que pueden agitar la llamita de la fe en ese momento inicial son más bien las del enemigo que quiere robarse la semilla, ¿verdad? Entonces son distracciones, retornos a lo anterior, retornos como al pasado, de placer, de apegos desordenados, de cosas que no son bien centradas en Dios. Durante el tiempo de la catequesis, las crisis se vuelven preguntas. Si la catequesis es adecuadamente conducida, la catequesis va respondiendo interrogantes que son casi siempre existenciales. Casi siempre son sobre el sentido de esto para mi vida, para la vida de mi familia, para la sociedad, para el mundo. ¿Qué sentido tiene vivir los misterios de Dios en una sociedad convulsionada como la de Colombia? Y el catequista debe, porque ya fue iniciado en la fe, entre otras cosas, ¿no? Un catequista es uno ya iniciado, debe acompañar la respuesta, no darla. Debe acompañar una respuesta que se elabora en el encuentro con Cristo, en el encuentro con la palabra de Dios y la oración, que es el plato fuerte de la catequesis. En la parte pastoral, en la madurez de la fe que va creciendo y desarrollándose, cuando estamos ya, digamos, en formación permanente, las crisis de fe tienen dos motivos, dos causas. La primera es porque nosotros somos negligentes con nuestros ejercicios espirituales, con nuestra oración diaria, con las obras de caridad, con la frecuencia en los sacramentos, y se va haciendo tibia nuestra fe. Esa es la primera causa, nosotros mismos, nosotros que provocamos la crisis porque no perseveramos. La segunda es la de la falta de atención que puede ocurrir en algún momento porque viene un elemento externo o una tentación o quizá una prueba de Dios. A veces nuestro Señor permite cierto tipo de crisis también en etapas muy avanzadas para probarnos cuánto lo necesitamos a Él, para que no nos olvidemos de que todo depende de Él y no depende de nosotros. Y eso en el fondo es un regalo. De verdad que ha sido muy interesante este conversatorio, y en la semana de los catequistas pues nos hemos detenido a hablar sobre la catequesis, sobre el proceso de fe, pero que dejemos estos últimos minutos, Monseñor, para hablar precisamente del catequista. La Conferencia Episcopal le hace un homenaje especial esta semana a los catequistas de Colombia. Mañana, precisamente desde las 6 de la tarde, Monseñor Pedro Salamanca va a estar aquí en Cristovisión y va a celebrar la Eucaristía, va a tener unos conversatorios con catequistas para hacer un homenaje especial y un reconocimiento a tantos catequistas. Hablemos en estos minutos sobre la figura del catequista, de la catequista y del perfil de un catequista. Muy bien, ese es un tema tan amplio como hermoso, y es muy hermoso, de tal manera que no lo vamos a agotar en este ratito. Como usted dice que se trata de unos minutos, el catequista, precisamente porque tiene que ayudar a otros a recibir la gracia de la iniciación en su fe y en la vida cristiana, tiene que ser ante todo una persona ya iniciada, es decir, que ya pasó por todo el proceso catequístico, que ya asimiló en la oración la palabra de Dios, que conoce el conjunto del misterio cristiano, pero no solo de memoria, sino experiencialmente. La fe reclama ser conocida, ser celebrada, etc., ¿no? Entonces es una persona que ya recibió la gracia de la iniciación cristiana y por lo tanto
como una velita le puede comunicar la llama a otra, entonces puede también transmitir esa fe. En segundo lugar, es una persona que respeta profundamente los procesos de las otras personas, ¿no? Si nosotros somos honestos, nuestra propia fe no ha sido una línea ascendente sin irregularidades, ¿no? Siempre ha habido pequeños altibajos o grandes, y eso le pasa a todo el mundo. De tal manera que un catequista es sobre todo respetuoso de los procesos interiores. Fíjense que cuando hablábamos de catequesis de primera comunión y de confirmación y de todo eso, uniformábamos a todo el mundo, y la lección de hoy es esta y la lección de mañana es esta. Y los procesos de fe, esos por los que uno se hace cristiano, donde uno responde sus propias preguntas aunque uno sea niño, ¿no? ¿Esto cómo se hace? ¿Esto será pecado? ¿Esto no? ¿Cierto? Esas preguntas que son tan importantes nunca quedaban resueltas porque hoy tocaba otro tema. Entonces, una persona profundamente respetuosa de los procesos interiores de las personas, sin miedos, ¿no? Porque Dios ayuda al catequista en su ministerio, Dios lo ayuda ciertamente a dar las respuestas oportunas. En tercer lugar, me parece que es una persona de oración, dependiente de la gracia divina, que sabe que todo se recibe de Dios y todo lo comunica por gracia de Dios. Entonces pide mucho por sus catequizandos, pide mucho por las personas que la comunidad cristiana le ha encargado, y transmite a esas personas todo y solo lo que la comunidad cristiana cree y vive, ¿cierto? Entonces me parece que con esas pocas dimensiones podríamos dejar como el abrebocas, ¿no? Y aprovechar, ya que usted quiere unirse, Padre Ramón, y quiere que Cristovisión se una a este homenaje, aprovechar para saludarlos a todos los que nos están siguiendo, y felicitarlos de verdad por lo que están haciendo, pedirles que se entusiasmen con la idea clarísima. Tenemos que incursionar en el mundo de los adultos, hay que dar catequesis a los adultos. Si los adultos están catequizados convenientemente, vamos a lograr que los niños y los jóvenes también sean catequizados. En segundo lugar, invitarlos para que en esa labor de comunicación de la fe se sientan felices. Es en el directorio nuevo, lo definen con toda claridad como una vocación, es decir, como una llamada de Dios para que presten este servicio, es decir, este ministerio a la iglesia. Y por favor, muy profundamente enamorados, si me permiten la palabra, de la Santísima Virgen María como verdadera custodia de la fe. En el corazón inmaculado de María se meditaron todos los misterios del inicio de la vida del Verbo encarnado, como lo dice el Evangelio. Pero más, toda la vida de Jesús quedó entonces también grabada allí, y los misterios de la resurrección del Señor. Y si pensamos bien, ¿dónde era que los apóstoles bebían de la fe? Sino preguntándole a la que de verdad sabía. Entonces, profundamente centrados también en una espiritualidad sin exageraciones, muy mariana, que ve con los ojos de María a Jesús y que trata entonces de comunicar como María a Jesús a los demás. Monseñor, como presidente de la Comisión de Catequesis y Pastoral Bíblica, ¿cuál es su invitación, pues, a todos los que, a los obispos, que dice el directorio que son el primer catequista, a nosotros los párrocos que colaboramos en la tarea de ser catequistas, a la comunidad, a la familia, a todos? ¿Qué nos invita y qué espera que esto suceda, que acontezca en estas realidades tan particulares que nos ha tocado vivir, para fortalecer todo este dinamismo catequético que debe tener la Iglesia? Que pongamos a Dios primero. Es una situación muy particular la que vive el mundo presente. Es frecuente ver en los documentos oficiales que producimos que la palabra Dios está ausente, y por lo tanto también ese aire de devoción que debe respirarse en todas nuestras intervenciones. Dios primero, Dios primero.
Eso es lo que recomiendo. Si ponemos el primer mandamiento en el primer lugar, la primera bienaventuranza en el primer lugar de la escala de valores, saldrá también todo lo demás, hasta la renovación de la vida política, social y económica de Colombia y del mundo. Monseñor José Miguel, mire, yo le había dicho a usted que era media horita nomás de conversatorio, pero esto estuvo tan emocionante que se nos fue la hora y nos queda mucho más por qué hablar. Y como siempre, pues, usted que es parte de la Fundación Cristovisión, la diócesis, bien sabe que esta herramienta es precisamente para eso, para evangelizar y dar catequesis. Sobra decir que está invitado usted a que nos dé mucha catequesis. Ya yo mientras que lo escuchaba decía, hay que hacer un programa, el obispo catequista. Y ya tenemos quién es el presentador. Padre Ramón es el presentador. Muy bien. Monseñor, muchas gracias. Realmente creo que esto ha sido muy interesante para todos nosotros y creo que es un tema que da como orientación hacia dónde debe ir nuestro proceso de seguimiento de Jesús. Muchas gracias a usted. Por favor, su bendición, Monseñor, a todos los cristovidentes, a todos los que están en este momento conectados con nosotros. Con muchísimo gusto. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Monseñor José Miguel, obispo de la diócesis de Facatativá, muy cercana aquí a la diócesis de Fontibón, presidente de la Comisión de Catequesis y Pastoral Bíblica en la Conferencia Episcopal de Colombia. Muy bien, y llegamos al fin de este programa muy bonito, de verdad sencillo y profundo, porque eso es lo que pretende también Cristovisión, que nos centremos, veamos el mundo con los ojos de Jesús, y este tema es central, fundamental de nuestra fe. Esto va a quedar colgado en el Facebook, en el YouTube, en el Twitter de Padre Ramón Zambrano, de Cristovisión en el Facebook, porque esto hay que repetirlo, catequistas, esto les va a servir muchísimo para que puedan acercarse al directorio de catequesis. Y mañana, recuerden, desde las 6 de la tarde tenemos el encuentro con Monseñor Pedro Salamanca, la Eucaristía y también el conversatorio con todos los catequistas de Colombia y con todos los catequistas que quieran participar de otros lugares del mundo en la noche. 6 de la tarde, hora Colombia, 7 de la noche la Eucaristía y luego el conversatorio. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús, gracias por apoyar esta obra de evangelización. Miren qué lindo, cómo es de importante que tengamos herramientas para ser buenos catequistas, para acompañar estos procesos. Eso es lo que quiere este programa Iglesia que Acompaña. Ahora le vamos a pedir a Lina que cierre el programa cantándole a la Virgen y haciendo un momentico de oración. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Le damos gracias, Señor, por todas las enseñanzas que hoy nos has dado a través de Monseñor José Miguel. Te pedimos de manera especial, Señor, que le bendigas, que bendigas su sacerdocio, que bendigas y le concedas cada día sabiduría para seguir formando a este pueblo. Hoy, Señor Jesús, te damos gracias por enseñarnos a conocer la fe, a vivirla, a llevarla a nuestro corazón, a llevarla a nuestra comunidad. Hoy queremos, Señor, conocerte cada día, formarnos cada día, conocer de nuestra iglesia, conocerte a ti, Señor, porque seguros estamos que conociendo tu iglesia, que conociéndote a ti, que encontrándonos contigo, Señor, podemos llevar tu presencia a todo lugar, a toda persona, que todo niño, que todo joven, Señor, te conozca a ti. Bendice, Señor, nuestros sacerdotes, bendice al Padre Ramón Zambrano, bendice a todas las personas que dedican su vida, Señor, a evangelizar, a darte a conocer a ti. Gracias, Señor, gracias por nuestra madre, esa primera catequista
que nos enseñó a tener una fe verdadera, una confianza verdadera, es la Santísima Virgen María. Gracias, Jesús. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Danos la fe, Señor, la fe de María. Danos, Señor, la gracia de ser un poquito como ella. Esa mujer que fue la primera que escuchó a Jesús. Esa que fue la primera en aprender cada cosa que Dios colocaba en su corazón. Hoy queremos, Virgencita, tener esa fortuna de escuchar la palabra de tu Hijo, de conocer cada día, de ser catequistas para nuestros hijos, para todas las personas que lleguen a nuestra vida. Permítenos, Madre, ser catequistas, conocer y enseñar. Derrama sobre nuestra vida dones, carismas, para que podamos salir a darte a conocer, Señor. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Iglesia que acompaña.